el hombre más inteligente del mundo, ¿y por qué nunca has oído hablar de él? El mundo ha tenido a varios genios a lo largo de su historia, desde Albert Einstein con un coeficiente intelectual de 160, Isaac Newton con 190, o actualmente el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, con un coeficiente intelectual de 152. En épocas pasadas, los consideraron de las personas más inteligentes del mundo. Gracias a sus aportaciones en ciencia y tecnología, han logrado solucionar muchos de los problemas en la sociedad. Sin embargo, hace algunos años existió una persona que rompió cualquier expectativa y probablemente tiene el título de ser la persona más inteligente del planeta. Se dice que su coeficiente rondaba los 200 y 300. Se llamaba William James Sidis. Y desde pequeño fue un niño prodigio. Era excepcional en las matemáticas y dominaba varios dialectos. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas actualizaciones. Nació el 1 de abril en 1898 en Nueva York y era hijo de inmigrantes judío-rusos que tuvieron que marcharse a Rusia por su condición religiosa. Comenzó a destacar de una forma súbita porque con tan solo 18 meses de edad ya empezaba a leer el New York Times. Con 6 años dominaba la lógica de Aristóteles. A los 8 años ya sabía hablar en latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y arameo. Ahí es nada, porque incluso hasta creó su propio idioma llamado Vendergot. Era como una aspiradora, iba andando por la calle y lo que oía la gente automáticamente lo aprendía. Curiosamente, la única ciencia que no dominaba eran las matemáticas. Así que con 6 años de edad, su padre le inculcó esta materia por medio de las clases y estudios universitarios. En el colegio, sus profesores se quejaban porque era un niño muy distraído y no atendía en clase. Es algo muy común en los superdotados. Ya se sabía todo lo que explicaba el profesor y se aburría con facilidad. Con 6 años, él ya había aprendido varios idiomas, pero en clase le ponían exámenes para ver si se sabía el abecedario. Con 9 años, ya había aprobado todos los exámenes de bachillerato, así que su padre pidió que lo admitieran en la Universidad de Harvard. Fue rechazado por su edad. Pasó 2 años buscando errores en las teorías de Einstein y aprendiendo más idiomas. Llegó a dominar más de 25 lenguas y podía defenderse en 40 idiomas. Finalmente, a los 11 años, Harvard decidió aceptar a William James Sidis y se convirtió en el universitario más joven de sus más de 300 años de historia. Durante su primera década de vida, Sidis se convirtió en un niño prodigio tutelado por su padre, que controlaba absolutamente todos los aspectos de su vida. Su padre, como psiquiatra, Boris Sidis, creía que si los niños empiezan a estudiar a los 2 años y mantienen un aprendizaje intensivo, a los 11 años ya pueden aprobar la universidad. Boris Sidis era un respetado psiquiatra que escribió numerosos libros, no creía en la educación regulada y se obsesionó con la genialidad de su hijo, cumpliendo su objetivo. A los 11 años, William estaba en la universidad más prestigiosa y destacaba en matemáticas, la materia que no dominaba, llegando incluso a dar clases, algunos días, en lugar del profesor. Pero el precio posiblemente fue demasiado alto. William James Sidis no tuvo una infancia, nunca fue un niño ni aprendió las habilidades sociales necesarias para desenvolverse en la vida, y eso comenzó a pasarle factura en sus años de universidad. A William le costó mucho hacer amistades en la universidad, y ya se llevaba mal con la prensa y la fama. Desde niño había aparecido en los periódicos y en el campus destacaba por su menor edad. Eso le molestaba porque no sabía gestionarlo, y en esa época la inteligencia no se veía como una virtud, sino como una cosa de bichos raros. Sus compañeros de campus se burlaban a menudo de él escribiéndole falsas cartas de amor de chicas que querían casarse con él. Llegó a cosechar algún tipo de inseguridad y se dice que fue en aquella época cuando decidió ser célibe, como otros genios de la talla de Platón, Leonardo da Vinci, Pitágoras o Kant. Nunca se casó ni se le conocen relaciones. Con 16 años, Sidis tenía pensado matricularse en Harvard. Pero tras ser agredido físicamente por unos estudiantes, su padre le encontró un trabajo asistente de profesor en la universidad en Houston. Con 17 años, empezó a impartir algunas clases de geometría en la universidad, pero pronto comenzó a estar en desacuerdo con las directrices del departamento y sufrió amenazas de estudiantes que tenían más años que él. Llegó a matricularse en Derecho en Harvard, pero abandonó el último curso en 1919. Algo empezaba a torcerse en la vida del genio superdotado. Sidis se consideraba a sí mismo un socialista. Con 19 años, participó en una manifestación del Día de los Trabajadores, que terminó en disturbios y fue detenido y condenado a 18 meses de prisión. Este incidente
le puso en portada de todos los periódicos. A la prensa le encanta los casos en los que los genios caen en desgracia. Y un titular con el adolescente graduado en Harvard, que acababa en la cárcel, tenía mucho tirón. Finalmente su padre acordó con el juez que en lugar de la prisión, lo confinaría a 2 años en el manicomio, en donde trabajaría. Pasado ese tiempo, con 21 años, William James Sidis dijo a sus amigos que había decidido recluirse y pasar al anonimato. Dejó de hablar con sus padres y en la segunda mitad de su vida la pasó realizando trabajos mal pagados y arreglando máquinas y otras tareas mecánicas, porque no quería pensar. Cuando su padre murió, en 1923, no acudió a su funeral. Aún así, escribió varios libros bajo seudónimos que no llegó a publicar, porque los editores no querían publicar libros con nombres falsos. Algunos de ellos, en donde explica el origen de la vida y formula sus propias leyes, son realmente brillantes. Se conservan 4 libros, 3 artículos y un centenar de columnas y revistas en la web. William James Sidis murió a los 46 años, de una hemorragia cerebral, la misma muerte de la que murió su padre. Algunas crónicas de la época aseguraban que murió solo y amargado, pero cartas de sus conocidos afirmaban que tenía bastantes amigos y que era una persona agradable, a la que le gustaba contar historias. Hoy solo queda de él una sencilla y casi anónima tumba en el cementerio de Boston. La triste vida de William James Sidis se usa a menudo por los psicólogos para demostrar cómo la inteligencia no es suficiente para tener éxito en la vida o ser feliz. Hoy en día, además del coeficiente intelectual, se tienen en cuenta otros aspectos, como la inteligencia emocional, la capacidad de las personas para relacionarse y desenvolverse en la sociedad. Estamos hablando de una de las personas más inteligentes de toda la historia en parámetros evaluables, y sin embargo, ha pasado desapercibido. Casi nadie sabe quién era. No hizo nada importante, como hacer un gran descubrimiento o escribir un famoso libro. Es el clásico genio que, en función de su entorno social y de la época que le tocó vivir, no desarrolló totalmente todo su potencial mental. Después de su fallecimiento, en 1944, es cuando realmente se abrió el debate del problema de la educación de los niños. Lo importante para estos niños es que alcancen una vida feliz, como todo el mundo. Es importante darle una educación para que saque partido de su inteligencia, pero también es importante que sean felices. Si este video te ha gustado, dale like y suscríbete para que puedas ver nuestras próximas actualizaciones. Esto es Cultura Random y nos vemos en un próximo video.